A lo largo de todos estos años han aparecido muchísimos maestros espirituales con verdades muy elevadas que han generado un impacto en el corazón de toda la humanidad. Más allá de las creencias religiosas, no podemos negar que Jesús de Nazaret fue uno de ellos, y que sus enseñanzas han sido tan poderosas que después de 2000 años sigue manteniéndose en pie. Por supuesto, el ego humano ha malinterpretado mucho de sus enseñanzas, pero a pesar de eso, que se haya interpuesto la mente humana, ha permanecido. Por lo tanto, algo poderoso tiene que enseñarnos Jesús, porque seguramente tú que estás detrás de la pantalla lo conoces. Jesús nos hacía mucho hincapié en perdonar y amar al prójimo, pero ¿por qué nos hacía tanto hincapié en esta práctica? ¿Por qué tenemos que perdonar a alguien que se supone que nos ha hecho daño? Pues en el vídeo de hoy voy a explicarte cómo la ley del espejo y el poder del perdón pueden transformar tu realidad. Pueden hacerte pasar de la escasez económica a la abundancia económica, de no tener pareja a empezar a tener pareja. Y te lo dice una persona que ha pasado por la experiencia. Yo durante mucho tiempo no me creía suficiente como para poder vivir de mi pasión, me metí en las adicciones, no tenía estudios, vivía en una casa ocupa, debía 3.500 euros a prestamistas y mi vida ha dado un giro de 180 grados, simplemente porque me he comprometido con ciertas prácticas espirituales que calibran en poder, es decir, que tienen una vibración elevada, y eso ha hecho que poco a poco mi realidad se haya moldeado a imagen y semejanza de lo que yo soy. Por eso en el vídeo de hoy voy a compartirte estos dos principios porque para mí fue un antes y un después. Por supuesto, en los anteriores vídeos de mi canal de YouTube tienes muchísimas otras enseñanzas o prácticas que también me han transformado, pero sin duda estas son de las más poderosas. Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube, y si todavía no me conoces, soy Nacho Sala y ayudo a otros emprendedores a desbloquear los patrones inconscientes para poder aumentar las ventas de su negocio. Lo hago a través de las enseñanzas del Dr. David Hawkins y de un curso de milagro. Si estás pasando por un momento de conflicto o bloqueo con tu emprendimiento y te estás quedando estancado o tienes algún tipo de miedo que te impide avanzar, puedes agendar una llamada 1 a 1 conmigo donde yo cualifico si eres el perfil para poder acceder al programa que tengo. Dicho todo esto, vamos a ir al vídeo. Voy a dividir el vídeo en tres partes. Lo primero es que vamos a definir y comprender en profundidad lo que es la ley del espejo y cómo puedes utilizarlo a tu favor para transformar tu realidad interna. Cuando comprendes este principio, empiezas a dominar tu mundo interno y los resultados empiezan a transformarse. En el punto número 2 vamos a ver lo que es el verdadero perdón, cómo aplicarlo y qué beneficios tiene llevarlo a tu día a día. Si Jesús de Nazaret nos decía constantemente que perdonásemos, algo bueno tendrá eso. Y en el paso número 3 te voy a revelar el paso a paso que tanto mis clientes y yo aplicamos para que estas enseñanzas o estos principios los podamos integrar en nuestra vida y lo experimentemos. Estas prácticas te lo voy a demostrar cómo te van a beneficiar a ti a que puedas aumentar los resultados de tu emprendimiento o de cualquier otra área de tu vida. Nada sirve acumular teoría e información en la mente si no lo llevas a la práctica. Esto no es aplicarlo en un momento dado y ya está. No, hay que ser consistentes, mantenerlo en el tiempo, y eso es lo que dará sus frutos. Así que vamos a empezar con el principio de la ley del espejo. Este principio dice que todo lo que estamos viendo ahí afuera simplemente es el espejo, el reflejo de lo que somos nosotros. Todo lo que estás viendo y las personas con las que te encuentras te están mostrando partes internas de ti mismo. No te relacionas con el mundo en absoluto. No estás viendo a las personas tal y como son. No estás viendo las situaciones tal y como son. Simplemente te estás relacionando con tus pensamientos a través del mundo. También hay una ley hermética que dice: como es allá afuera, es aquí dentro. Todo lo que ves allá afuera simplemente es el reflejo de tu estado interno. Lo que pasa que como lo que vemos allá afuera parece tan distinto a nosotros, son cuerpos tan distintos, caras tan distintas, situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Nos confundimos y creemos que somos víctimas de las circunstancias externas, pero todo lo que vives lo estás creando tú. Jesús de Nazaret lo decía: por sus frutos los conoceréis. Los frutos es el mundo de los efectos, es lo que ves allá afuera, los resultados. Los conoceréis es lo que mantienes internamente. Tus pensamientos moldean la realidad. Todo el tiempo te estás encontrando contigo mismo, con una parte de tu mente que lo ves allá afuera. Cada vez que te encuentres con conflictos externos es una bendición, porque estás viendo reflejado allá afuera tus propios pensamientos limitados que tienes acerca de ti. Las personas no tienen la capacidad de limitarte, eres tú mismo, solo son tus propios pensamientos. No hay nada externo a ti que tenga la capacidad de hacerte daño, porque no hay nada externo a ti.
Son tus propios pensamientos los únicos que tienen la capacidad de hacerte daño. En los niveles de conciencia, el Dr. David Hawkins, que es desde el 1 hasta el 1000, que son todas las vibraciones que se pueden experimentar en este plano terrenal, todos y cada uno de nosotros fluctuamos por toda la escala. Es decir, yo en algún momento puedo afrontar la relación de pareja desde el miedo, pero el trabajo lo puedo afrontar desde la aceptación. En determinadas situaciones estamos en un nivel de conciencia o en otro. Dependiendo de en qué nivel de conciencia estás, tú te pones unas gafas que hacen que percibas la realidad que ves. Una persona que está vibrando en el miedo no va a tener las mismas gafas que una persona que está en el coraje. Una persona que está en el miedo solo va a ver atentados, guerras, robos, crisis. El nivel de conciencia en el que tú te encuentras determina la experiencia que tú vives. Si tú tienes miedo a no tener dinero, vas a vivir la experiencia de no tener dinero. Si tú tienes confianza de que vas a tener dinero, vas a vivir la experiencia de que vas a tener dinero. Porque el mundo simplemente va a hacer de espejo y te va a reflejar el estado interno en el que tú te encuentras. Por eso comprender este principio de la ley del espejo es tan importante. Porque cuando nos estamos encontrando con alguna limitación, ya sabemos que estamos sosteniendo un nivel de conciencia de baja vibración. Si tú no estás teniendo resultados con tu emprendimiento, significa que estás afrontando el emprendimiento desde un nivel de conciencia por debajo de 200, es decir, de baja frecuencia. Eso hace que tengas determinados pensamientos limitados de no van a llegar los clientes, no voy a ser suficiente, y eso moldea tu experiencia y hace que veas el reflejo de la escasez económica, de que no lleguen los clientes, etc. Para poder cambiar esa situación, vamos a tener que cambiar nuestro nivel de conciencia. Como decía Einstein, para poder salir de un conflicto tenemos que afrontarlo desde un nivel de conciencia distinto. No podemos superar el conflicto de la escasez económica si sigo manteniendo el mismo nivel de conciencia. Voy a tener que elevarlo para poder salir de ese estancamiento. Entonces, ¿cuál es el recurso que tenemos para poder elevar nuestro estado de conciencia y cambiar los resultados que vemos allá afuera? Cambiar el espejo que nos está reflejando el mundo externo. A través del verdadero perdón. Este es el punto número 2. El perdón no significa debilidad. Hay muchas personas que relacionan el perdón como perder el orgullo, que se burlen de ti, tener que aguantar, y no tiene nada que ver. El perdón tampoco tiene que ver con el mundo físico. Tú no tienes que ir a una persona físicamente para poder perdonarlo. No tiene nada que ver con eso. El perdón se aplica en el mundo invisible. Es la liberación de los pensamientos limitados, de los pensamientos de ataque y de las emociones negativas que te mantienen en vibraciones densas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una persona te ha hablado mal, según tu percepción. Lo primero que sucede dentro de ti son pensamientos de ataque. Me cago en él, ¿de qué va? Pensamientos de venganza. Ahora le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Y no nos damos cuenta de que todos esos pensamientos que estamos teniendo con respecto a esa situación, la estamos percibiendo desde el conflicto, nos está afectando a nosotros. No le está afectando a la otra persona. Imagínate, nos ha insultado y se ha ido a hacer su vida. Esos pensamientos de resentimiento, quien los mantiene en mente y en la conciencia eres tú. Cuando nosotros aplicamos perdón en el mundo, nos perdonamos a nosotros mismos. Si nosotros perdonamos al mundo, empezamos a reprogramar nuestra mente. Empezamos a desinstalar los pensamientos de ataque y de limitación que nos bajaban nuestro estado de conciencia y empezamos a conectar con pensamientos que son mucho más elevados. Es mucho más poderoso, en vez de condenar, perdonar. Porque te lo estás haciendo a ti mismo. Cada vez que te cagas en alguien mentalmente, piensas que le estás haciendo daño, pero lo que estás haciendo es tomarte un chupito de veneno, porque el pensamiento lo mantienes tú en tu mente y te lo llevas a todas partes. Da igual que te vayas a China y que no veas a tu madre con la que estás enfadada, que el enfado lo llevas tú en tu mente, lo cargas tú. Por eso Jesús decía, perdona hasta tus enemigos, porque cuando perdonas a tus enemigos te liberas tú del conflicto, no la otra persona. Quien se beneficia del perdón es el que perdona y no el perdonado. Y esto es lo que tenemos que entender, que cuando no estás queriendo perdonar y ver la inocencia y la compasión en el otro, te estás haciendo daño, estás bajando tu estado de conciencia, estás manteniendo vibraciones densas y eso te lleva a la limitación y a la escasez. Por eso David Hawkins decía que el perdón era un acto para elevar nuestro estado de conciencia. Estás decidiendo optar por pensamientos elevados. Si optas por el amor, por pensamientos amorosos, vas a vivir tú el amor. Cuando tú mantienes un nivel de conciencia prevalente, es lo que determina tu experiencia externa. Cuando tú te comprometes con el perdón, estás manteniendo constantemente una vibración que es la del amor. El amor es la misma frecuencia que la abundancia. Si tú lo mantienes en el tiempo, tarde o temprano, tu realidad se asemejará a tu mundo interno, porque tu mundo externo es simplemente el espejo de lo que tú eres. Si tú quieres empezar a vivir la vida que quieres, llena de abundancia, tanto de relaciones, de dinero, vivir de tu emprendimiento,
comprométete con el perdón. Por eso lo decía Jesús de Nazaret, porque todas estas prácticas espirituales lo que hace es que ascendamos en los niveles de conciencia. Cuanto mayores sea nuestro nivel de conciencia, más cerca estamos en el reino de Dios. Que el reino de Dios al final es un estado de completud, de plenitud, donde ya está todo. Cuando tú te empiezas a sentir completo y pleno, empiezas a reflejar todo eso que tú eres. Nada queda desapercibido en este universo. Todo lo que haces, dices y piensas queda registrado en el campo infinito de la conciencia. Y eso lo registras en tu cuerpo etérico. Y tarde o temprano vendrá de vuelta. Eso es lo que se le llama karma. Si tú mantienes pensamientos de ataque, tarde o temprano te vendrá de vuelta todas esas condenas y pensamientos limitados que has mantenido en tu mente. Si tú empiezas a registrar pensamientos amorosos y a registrar una información poderosa dentro de tu cuerpo etérico, tarde o temprano los resultados vendrán a ti. Eso es la ley del karma, causa y efecto. Jesús de Nazaret dijo, por sus frutos los conoceréis. Si ves una persona llena de abundancia, felicidad, tanto de relaciones, en todos los ámbitos de su vida, significa que está haciendo algo bien, que es trabajarse internamente. Y no te hablo de las personas que son millonarias y son arrogantes, porque tú puedes tener mucho dinero y no ser exitosa. Yo te estoy hablando de las personas que son exitosas de verdad y que nada les falta. Así que vamos a ver cómo puedes aplicar esto de forma práctica en tu día a día. El primer paso es hacerte 100% responsable de que todo lo que vives es consecuencia de tu nivel de conciencia. Es decir, si no tienes clientes, en vez de quejarte porque el mentor no te ha enseñado bien, o porque hay crisis, o por los políticos, en vez de culpar fuera, vas a coger la responsabilidad. Vas a decir, vale, soy yo quien está manteniendo niveles de conciencia de baja vibración que me están llevando a esta experiencia. El punto número 2, después de haber reconocido que estás manteniendo tú niveles de conciencia de baja vibración que te están llevando a esa experiencia, es tener una pizca de voluntad para decidir cambiar la mirada y los pensamientos que tienes frente a esa situación. En vez de afrontar el hecho de no tener clientes con tu emprendimiento con pensamientos de victimismo o de insuficiencia, vas a empezar a tener la voluntad de querer ver el amor y la grandeza dentro de ti, de querer reconocer el poder que hay dentro de ti, a pesar de que no tengas resultados. Pero no puedes ser tolerante con las divagaciones de tu mente, no puedes ser tolerante con los pensamientos limitados, porque el ego va a hacer eso. Si no tienes resultados te va a decir que eres un fracasado, que no vales para nada, que esto no es para ti. Entonces tienes que deshacerte de todo eso, y para eso necesitas voluntad. El curso de milagros te lo dice, se te pide una pizca de voluntad, el resto lo hace el espíritu por ti, te deshace de todas esas limitaciones mentales, pero ten una mínima voluntad de querer salir de ese diálogo mental limitado que te lleva a la insuficiencia, a la escasez, porque si sigues retroalimentando todo eso, vas a estar en el bucle kármico, en el bucle de los patrones inconscientes, repitiendo una y otra vez lo mismo. Y el punto número 3, después de tener esa pizca de voluntad, pedir asistencia al espíritu o a tu yo superior. Llámale como tú quieras. Cuando tú pides asistencia para que te revele la verdadera imagen de lo que eres el santo hijo de Dios, es cuando se empezará a transformar tu mentalidad. Pero si tú no acudes a esa parte superior de tu mente, al yo superior, al Espíritu Santo, supraconciencia, como le quieras llamar, no se van a disolver esos pensamientos. Pero para que el espíritu te escuche, tienes que tener esa voluntad. Por lo tanto, primer punto, responsabilizarte de que eso que estás viviendo es consecuencia de tu estado de conciencia y de los pensamientos que tú mantienes. Punto número 2, tener la voluntad, una mínima voluntad de querer salir de ese diálogo mental limitado de esa situación. Y el punto número 3, pedir asistencia al espíritu para que te revele cuál es tu verdadera identidad y que te dejes de identificar con la escasez y la limitación. Así que este es el proceso y lo poderoso de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de cómo a través del mundo externo podemos conocernos a nosotros mismos y cómo a través del perdón podemos liberarnos de todo eso que no somos, que es la limitación, la escasez y toda esa vida llena de penurias. Espero que te haya gustado este vídeo, que le des un me gusta y que comentes si tienes alguna duda. Y si quieres seguir recibiendo notificaciones sobre cómo desbloquear tu subconsciente a través de las enseñanzas espirituales, suscríbete al canal, que eso apoya muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo.